Dios los bendiga, queridos hermanos, querido oyente. Esta palabra del Señor que traigo en esta tarde es exclusivamente para los hermanos en Cristo, para los cristianos, para los pastores y para todo aquel que predica la palabra, la bendita palabra del Señor. Dios puso en mi corazón poner esta enseñanza o esta advertencia o consejo, como usted quiera tomarlo. Pero yo le puse por tema: no hables mal de tu hermano porque cae maldición. Cuando una persona habla del hermano cristiano, del cuerpo de Cristo, cae maldición en la persona que habla mal del hermano, que lo critica, que nomás está juzgándolo. Desde el principio de la creación del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, que fueron echados del paraíso, que tuvieron a Caín y Abel, dice la palabra del Señor que Caín mató a su hermano, yendo al campo. Nosotros estamos en el campo del Evangelio, estamos en el campo para sembrar la palabra del Señor, no para criticarnos. Voy a leer para que veamos que desde el principio el hermano Caín, que atacó a Abel, le ocasionó la muerte. Dice la palabra del Señor, querido oyente, en Génesis 4, 8 y 9, dice claramente: Caín mató a su hermano Dice, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Le preguntó a Caín. Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Qué atrevimiento de contestarle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, el de Caín. Entonces vemos que desde el principio hubo pleito entre hermanos, pero ocasionó la muerte. Quiero poner un comentario, querido hermano. Quizás no estés matando físicamente a tu hermano en Cristo, pero sí lo estás matando espiritualmente, con criticarlo, con hablar mal de él. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia en 1 de Pedro 2:7, honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al rey. Dios está diciendo que amemos a nuestros hermanos en el temor de Dios. Pero todo aquel que habla de su hermano, que usa el púlpito para hablar de su hermano, para hablar del predicador, para hablar del pastor, no tiene temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, reconociera que está hablando de él mismo, porque somos el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En Efesios 6:23 dice también la bendita palabra: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Dice que tengamos paz en el amor de Dios. Pero aquel que no tiene el amor de Dios, ¿cómo puede tener paz? Y no puede transmitir paz. Pero querido hermano, querido predicador, querido oyente, en estos tiempos se ha apoderado un espíritu malo de división muy fuerte, y se ha hecho costumbre en las predicaciones, querido hermano, de usar las faltas de los pastores, de los hermanos. Muchos hasta hacen chistes y se burlan de ellos. Qué tristeza da que un propio hermano en Cristo se burle de otro, que esté hablando mal de otro. Ese es pecado.
Tenemos que corregirnos y usar el púlpito correctamente para lo que es. Tenemos que usar el altar de Dios para predicar la bendita palabra. Muchos usan los púlpitos nada más para hablar mal del hermano. No hay misericordia en él. No hay misericordia para ellos. Dice la Biblia en Proverbios 16:6, claramente dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice claramente que con misericordia hay que corregir al hermano, al que anda mal, al que se haya apartado del Señor. Bendita su palabra. También dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos somos tentados, apartados del Señor. Todos somos tentados a pecar. Pero debemos nosotros restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Jesucristo dijo: sed mansos como yo lo soy. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Clara es la palabra. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos de usar los púlpitos para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, o sea, la salvación, que aún hay esperanza en Cristo Jesús. Dice en Santiago, debemos de orar por ellos para que sanen. Dice en Santiago 5:19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Consejo final. Consejo para ti que te gusta hablar mal del hermano. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Bendita es la palabra del Señor. La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios no falla. Bendita es su santa palabra. Por eso es importante, queridos hermanos, querido oyente, de que nosotros debemos de restaurar al hermano. Debemos de hablarle con amor, que se regrese a los pies de Cristo. Pero muchos de nosotros, tú prendes la televisión, tú escuchas